Nelda Care, reconocida empresaria del turismo, emprendedora y pionera de su tiempo, fue distinguida por el Consejo Municipal en abril del 2008 por su aporte a la difusión de la ciudad. Hoy cuenta con 10 sucursales en todo el país. Mi primer trabajo fue como maestra. Yo llegué a Coronel Bogado, un pueblito del sur de la provincia, como maestra junto con una hermana también que se había recibido el año siguiente. Así que mi primer trabajo era ser maestra. Fui maestra en ese pueblo durante 20 años. Me casé con un hombre de campo, Eduardo Carey, y entonces yo tuve también muchos hijos, 7 hijos. Y cuando los chicos eran más grandes ya había que venirse a la ciudad de Rosario para que siguieran estudiando. Y siguiendo el ejemplo de mi madre, yo quería que todos fueran maestros. Parece que era en el año 34, porque yo me jubilé muy joven, porque en aquella época que estaba Alzogaray formando parte del gobierno, dictó una ley que con 25 años de trabajo y 40 de edad, 45 de edad podíamos jubilarnos. Así que me jubilé a los 45. Esa es la razón por la que entonces empecé a hacer lo que a mí me gustaba. Accidentalmente, porque un hijo mío que seguía estudiando en la ciudad de La Plata escuchó que se iba a hacer un intercambio de turismo de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe, al litoral. Entonces le preguntaron, ¿no conoces a alguien que pueda hacer todo el movimiento? Dice, podría ser mi madre porque se jubiló. Y ahí tuvimos una entrevista, vinieron a Rosario, le hice más o menos un panorama de todo lo lindo que le podía mostrar. Y sí, le encantó. Entonces ya estaba yo en el camino del turismo. Comencé con un turismo familiar. Yo vivía en la calle San Martín, en la esquina había una estación de servicio que me vino muy bien para citar ahí los ómnibus. El ómnibus cargaba nafta y yo subía a mis pasajeros. Y así empecé. Primero, el primer viaje que hice fue a Mar del Plata. Vi que era una cosa muy buena y muy rápida de hacer. Combinamos al dejar pasajeros, levantar los anteriores, y así empezamos a trabajar todo el tiempo. Los Corría eran 2 hermanos que tenían ómnibus, los únicos que lo alquilaban para turismo, porque eran ómnibus más bien sacados del servicio porque ya eran muy viejos. Entonces lo aplicaban a turismo. Tenía cerca una imprenta que me hacía los programas. Esos programas yo los dejaba en casas donde compraba, donde indicaba qué viaje era el próximo, qué recorrido y qué precio. Y siempre ponía que eran pocos asientos, y a lo mejor todavía no había empezado. Todos los caminos eran de tierra en aquella época. Cuando yo empecé turismo, ¿cuántas veces me quedaba con el ómnibus esperando que pase la lluvia y esperando que se seque el camino para seguir? Era casi un turismo aventura, como dicen ahora. Tomábamos mucho el norte. El norte me encantaba hacerlo, pero era también muy peligroso en el sentido de que no había caminos. No había caminos y no había hoteles para recibir un grupo de 40 de golpe, porque los hoteles vivían más bien con la gente que eran representantes para que llevaban y compraban mercadería, pero conseguir alojamiento para 40 era difícil, pero tuve suerte. Primero yo me iba al lugar que había elegido, contrataba, sobre todo me iba directamente a la dirección de turismo para que me dieran un guía que sabía. Y le llamábamos turismo educativo y no sé qué otro. Era un turismo distinto porque yo era la que organizaba, hacía los programas, acompañaba, llevaba, traía. Solamente era yo. Me largué directamente en la galería de Dominicis, en un lugarcito de 2x2 que los chicos le llamaban la pecera,
Yo estaba entre 4 vídeos. Comencé ahí, compré muebles en Petit, firmaba, y lo primero que hice fue anotarme en los tribunales. Así que tenía todo en orden. Después los mismos que habían viajado invitaban amigos, le contaban lo que pasaba, y yo siempre tenía gente muy agradable, sobre todo en el gremio del magisterio. Mucha gente, muchas maestras que eran amigas, a su vez se conectaban con otros, pero no tuve nunca problemas. Esos grupos estudiantiles que me mandaban eran casi completos, entonces venía el grupo acá, yo ya le tenía alquilado un ómnibus para hacer todo el recorrido, mientras se hacían el monumento, escuchaban las explicaciones del guía. El otro grupo se iba al barco oficial Delgui, que con él había convenido un mínimo precio para todo el grupo, los 40 chicos. Entonces, mientras unos subían al monumento, los otros iban en el barco. Venían chochos, en la vida habían ido en un barco. Tanto es así que yo una vez que fui a La Plata, pedí a una maestra de la escuela que había estado conmigo qué opinión tenían los chicos del viaje. Y dice, mire, está todo resumido en esta, porque ella le había pedido que hicieran una composición sobre cómo les había ido en el viaje ese y qué cosas habían conocido. Y el chico le puso como título, Viví la patria. Estaba bárbaro. Y yo pedía opinión a cada maestra que venía, cómo podríamos hacer mejor, porque en aquella época había muchas paradas de trenes, se quedaban en un lugar en protesta y no se podían venir a buscar. Entonces hicieron un trato, porque todo era ad honorem, la llegada de los chicos. 1000 y pico de chicos llegaron a Rosario y conocieron el monumento y conocieron el río. Mis hijos, gracias a Dios, nunca me dieron preocupación. Ellos estudiaron, se recibieron de maestro, trabajaron, se independizaron, y hasta que yo al llegar a los 60 años estaba ya extenuada. Entonces dije, les regalo la agencia a quien la quiera. Y en ese momento, Dado y Mónica estaban bien empleados, pero dejaban todo con tal de quedarse y que yo no me metiera, que los dejara a ellos.